antes de que arranquemos con esta entrevista que es sumamente responsable, que me confiere como periodista bajo obviamente todos los artículos, como periodista que me respaldan, protegiendo las fuentes, sobre todo siendo responsables con información y más. ¡Ay, mis sobrinos! Aquí está su tía Mona, miren, ya con el cafecito en mano porque mi sobrino, el gran Master Gorila, ese muchachito que no se le va una, me dijo tía, échele un ojo a esto del tal Mafia en televisión, que anda haciendo de las suyas otra vez. Y pues una, que ya está curtida de ver tanto circo en estas redes, dijo a ver, tráiganme ese chisme, que le vamos a dar una buena desmenuzada. Porque fíjense nomás. Estaba yo el otro día, tranquilita, viendo mis tiliches, cuando me pongo a escuchar las peripecias de este señor. Y no es por ser ave de mal agüero, pero hay cosas que nomás no cuadran, como calcetín en mano. Resulta que este individuo, en uno de sus videos, el que tituló Vamos al salón de belleza #Valeria Márquez, se pone a hablar, y entre más hablaba, más se enredaba solito, como hilo en rueca. Primero, con el cuento de su supuesta testigo, la señora Paola. Decía, muy quitado de la pena, la señora Paola está dispuesta a declarar siempre y cuando la fiscalía le brinde, obviamente protección y todos sabemos cómo están las cosas allí en Jalisco. 3 y yo, con mi ceja ya más levantada que cometa en ventarrón, me preguntaba, pues no que muy dispuesta. No que ya tenía todo listo para ir a soltar la sopa. Porque en otro momento, según me contaron las paredes que oyen, este mismo mafian había dicho que la tal Paola ya casi estaba con un pie en la fiscalía. Pero luego resulta que siempre no, que necesita protección especial. ¡Ay, caray! ¿A poco las otras 30 personas que han interrogado, como dice el que le responde en el otro vídeo, no necesitaron tanta faramalla? Y como si fuera poco, me dice mi comadre Chismelia, que ustedes saben que de Argüende se pinta sola. ¡Ay, mona! Pero es que este mafian se siente el paladín de la justicia, el único que dice la verdad. Y sí, porque el susodicho se avienta la puntada de decir, cuando digan que están hablando de Mafián Televisión, siempre pregúntate si la fiscalía dijo Mafián Televisión o dijo la entrevista con testigo Paola. Y luego remata porque si no lo dijeron, entonces no te dejes guiar por mala información. ¡Válgame Dios! O sea que si la fiscalía dice que el testimonio de una testigo, presentada en un canal específico, no coincide con nada, y todos los medios señalan a ese canal, resulta que no están hablando de él. ¡Ay! No, bueno, este hombre cree que una nació ayer. Es como si yo digo en la casa donde vive la tía Mona se quemaron los frijoles, y luego digo pero no dijeron tía Mona, dijeron la casa donde se quemaron los frijoles. Háganme ustedes el favor. Pero espérense, que la cosa se pone más rara que un perro verde. Luego sale con que hay un tipo de allá de República Dominicana que ya entrevistamos aquí, que ya dejamos en claro que es un mentiroso, charlatanazo, que es un farsante. Y que cuando le dijo que le pagaba el viaje a México hasta le brillaron los ojos. Y luego, con un cinismo que ya quisiera yo para mis dietas, remata obviamente no le íbamos a pagar el viaje, pero pues te das cuenta que son personas que están buscando un lucro, ¿no? A ver. Entonces, ¿para qué le ofreces? ¿Para qué le juegas al vivo? Para desmontarlo según él. Lo único que está demostrando es que él mismo miente ofreciendo cosas que no va a cumplir. Ahí sí que, como diría mi difunta abuela, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y en ese mismo vídeo, fíjense la joyita, nos lleva a un enlace en vivo a Zapopan para demostrar que el salón de belleza no estaba desalojado, como según él, una creadora de contenido había dicho. Y el enviado especial dice domingo 1 de junio, y aquí así es como está Bloso en este momento. Y yo me pregunto, y conste que soy malpensada por naturaleza, ese vídeo no pudo haber sido grabado cualquier otro día. Digo, con la tecnología de ahora, hasta mi sobrino el gran Master Gorila le pone fecha y hora a las fotos de sus piñatas. Luego, el señor Mafian se queja de la desinformación en TikTok, diciendo que es una red social que es sumamente tóxica. Pero, ¿qué creen que hace después? Invita a su público a seguirlo en Kick para ver más entrevistas exclusivas. O sea, critica la toxicidad de una plataforma, pero bien que usa otras para seguir con su show. Y no se queda ahí, porque luego se avienta la cátedra sobre la monetización. Hay que dejar en claro, TikTok México no se gana ni un centavo. La única manera en la que puedes ganar dinero en TikTok México y Latinoamérica es siempre y cuando te dan o te den regalos, ¿no? Como si eso justificara el contenido de dudosa procedencia. Y para rematar su vídeo vamos al salón de belleza, donde por cierto, de belleza poco se habló y más bien fue un desfile de justificaciones. Nos dice que él tiene 4 entrevistas que las tengo obviamente guardadas para poderlas lanzar en Mafia Televisión.
pero que no las puede sacar hasta que la fiscalía lance un poco más de información justo para tener responsabilidad, y tener obviamente ética profesional y no entorpecer como tal las investigaciones. Qué considerado, de veras. Pero no es la misma responsabilidad que parece olvidar cuando presenta testigos que, según la propia fiscalía, no aportan nada verídico. Y aquí es donde yo digo, como me comentaba la licenciada Justina Leyes, que de leyes sabe un montón, Mona, es que una cosa es la libertad de expresión, y otra muy distinta es jugar con la esperanza y el dolor ajeno, presentando exclusivas que más bien parecen cortinas de humo. Y tiene toda la boca llena de razón. Porque este señor luego dice que los criminólogos mexicanos adscritos al Poder Judicial incluso hasta les da miedo declarar aquí en Mafia en Televisión. Claro. Yo también tendría miedo de que me quemaran en público con declaraciones sacadas de contexto o malinterpretadas. Por eso, según él, su sugerencia es poder, obviamente buscar tener o con un espiritista o ese tipo de cosas, que hablar con un medium, alguien que lee las cartas. Ah, no, esperen. Que luego recula y dice sería justamente burlarnos del tema de Valeria Márquez, porque no tiene ninguna justificación científica, ¿no? Pero, oh sorpresa, al final matiza y si en algún momento entrevistaremos a una medium, un medium y demás, lo haremos por mero show. O sea, primero no, porque es burla y no es científico, pero si es por show, entonces sí nos podemos burlar de la muerta. ¿Qué clase de ética es esa, por el amor de Dios? Pero agárrense del asiento, sobrinos, que la cosa no para ahí. En otro de sus videos, ese que tituló muy modestamente el vídeo que no quieren que veas del caso Almohadilla Valeria Márquez, el señor Mafian nos sale con otra sarta de maravillas. De entrada, nos avienta la exclusiva de que, ¿sabías que Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, mandó a gente de la Fiscalía General de la República a investigar este caso Jalisco? Y yo, con mi incredulidad a tope, me pregunto, ¿y este señor cómo tiene esa información tan privilegiada? ¿Será que tiene línea directa o es pura llamarada de petate para mantener el ratín? Porque luego, con una agilidad digna de trapecista, se deslinda de las críticas de la Fiscalía sobre la desinformación. Dice la Fiscalía no se refería a Mafia Televisión. La Fiscalía se refería a los tiktokers que se ponen pasamontañas. A los tiktokers que inventaron Eric se escapó. A los tiktokers que han estado diciendo una sarta de mentiras. Y remata con un en Mafia en Televisión lo hemos hecho con mucha responsabilidad. La Fiscalía nunca se refirió a Mafia en Televisión. ¡Ay, Dios mío! De verdad que este hombre vive en una realidad alterna. O sea, la Fiscalía habla de gente que presenta testigos falsos, que desvía la atención, y él, que presentó a la famosa Paola cuyo testimonio fue desmentido por inconsistente, cree que no estaban hablando de él. Hasta mi comadre Chismelia, que a veces peca de ingenua, me dijo no, Mona, cosa sí que chiste. Es como si el ratero dice no me vieron a mí, vieron a alguien robando. Exactamente, comadre, exactamente. Y sigue con su letanía de autoelogios. Recordemos que todo lo que hacemos en este canal lo consumo respeto, con mucho profesionalismo, con obviamente una gran carga de periodismo, pero sobre todo con el conocimiento legal de no vulnerar a personas. Y yo aquí le pregunto, ¿y dónde queda el profesionalismo cuando se presentan peritos de dudosa procedencia como dice el otro muchacho que lo analiza? ¿Dónde queda el respeto cuando se juega con un caso tan delicado, ofreciendo expertos que más bien parecen sacados de una tómbola? Porque, sobrinos, la mayor parte de ese segundo vídeo se la pasa con una entrevista a una neuropsicóloga, de nombre Verónica Solís. Y no es por demeritar a nadie, pero como bien señalan por ahí, resulta que esta experta, según los datos que andan circulando, tiene una cédula de psicología del 2023 y una maestría con fecha del 2025, sea, ¿cómo? Ya tiene la maestría del futuro. ¡Ay! No, bueno, con estos expertos, ¿para qué queremos enemigos? Y esta neuropsicóloga se dedica a analizar la risa de Erika, la empleada de Valeria, diciendo que era una risa como muy forzada, una risa que es desde la garganta. Y que eso demostraba que no eran las grandes compañeras o las grandes amigas. Miren, yo no soy experta, pero hasta donde sé, una risa nerviosa puede ser por 1000 cosas, no necesariamente porque estés ocultando un plan malévolo. Luego, esta misma experta analiza por qué Erika no le dijo a Valeria que se fueran, a pesar de que Valeria expresaba miedo, y concluye que Erika pudo haberla persuadido para que se quedara. Llegan a hablar de irresponsabilidad afectiva, y hasta se desliza la idea de que pudiese ser entonces Erika sabía lo que iba a suceder. ¡Qué barbaridad! Sacar conclusiones tan graves basándose en interpretaciones de un vídeo.
Aquí es donde el doctor sincero, mi amigo el que no tiene pelos en la lengua, me diría Mona, eso no es análisis, eso es especulación peligrosa. Un verdadero profesional no haría afirmaciones tan contundentes con tan poca evidencia sólida. Y el propio Mafian, para no quedarse atrás, le echa más leña al fuego preguntándole a la experta sobre la testigo Paola, ¿por qué la testigo, señora Paola, tuvo confianza en venir a Mafian Televisión, y no en ir a otro lugar darle información como testigo presencial? Y la señora Paola, según Mafian, dijo que el agresor solamente traía gorra y que se le veía el rostro, lo cual, según Mafian, empata a la perfección con la declaración de señora Paola de que no tenía nada puesto en la cara ningún pasamontañas, y que Erika ayudó para que se hiciera el retrato hablado del individuo. Miren, aquí la licenciada Justina Leyes seguro diría una coincidencia no es una prueba irrefutable, y presentarla como tal es irresponsable. Que la fiscalía haya hecho un retrato hablado con ayuda de Erika no valida automáticamente todo lo que diga cualquier otro testigo que aparezca en el canal de este señor. Y al final, después de todo este teatro, Mafian todavía se da el lujo de decir, refiriéndose a quienes lo critican, pero si hablan de mí, entiendo que efectivamente una de dos, o están obsesionadas conmigo, o están obsesionados conmigo o de verdad no tienen creatividad para poder hacer un contenido de calidad, porque hablar este macuarro, eso no es calidad en su contenido. ¡Ay, mi chulo! Pues si uno habla de ustedes porque las barbaridades que dice y hace son para no creerse. No es obsesión, es asombro ante tanta desfachatez. De verdad, sobrinos, después de ver esto, una se queda pensando, ¿hasta dónde va a llegar la gente por unos cuantos likes? No se dan cuenta del daño que pueden hacer, de la confusión que generan. Este señor Mafian se la pasa diciendo que busca la verdad, que es responsable, que tiene ética. Pero sus hechos, sus contradicciones, sus expertos sacados de la manga, cuentan una historia muy diferente. Se llena la boca hablando de justicia para Valeria, pero sus métodos parecen más enfocados en el escándalo y la autopromoción. En fin, mis niños, ya me desahogué. Este asunto tiene más tela de dónde cortar que vestido de quinceañera. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan de todo este circo? ¿Creen que de verdad hay gente que se traga estos cuentos chinos? Los leo en los comentarios, a ver qué me dicen. Fíjense que el susodicho, en su vídeo de Vamos al Salón de Belleza, no se cansa de aventarse flores y de sentirse el ombligo del universo. Nos dice, con una seguridad que ya quisiera yo para encontrar mis lentes, por favor, cuando escuches que están atacando el nombre de Mafia Televisión, mi canal y demás, siempre pregúntate quién lo está diciendo. Y yo, que soy de mecha corta para estas ínfulas, me pregunto, pues quién más va a ser, mi rey. Si el que está dando la cara y presentando pruebas y testigos eres tú. No es que lo ataquen, es que lo cuestionan, que es muy diferente. Y luego, en un alarde de falsa modestia que ni Cantinflas en sus mejores tiempos, suelta lo importante de este caso no soy yo. Lo importante de este caso es Valeria Márquez y la búsqueda de justicia, tanto para ella como para sus víctimas indirectas, que es su familia. ¡Ay, qué bonito suena eso! Casi me hace llorar el ojo. Pero, ¿qué creen que dice renglón seguido? El importante no soy yo, aunque de manera como muy ignorante entiendo que hay muchos creadores y creadoras de contenido que sienten hablar de este pedazo de animal es lo importante y no es así. A ver, ¿en qué quedamos, papacito? ¿Eres o no eres el importante? Porque primero dices que no, pero luego te quejas de que hablen de ti. Como dice mi comadre Chismelia, este ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y para rematar su ego desbordado, todavía se atreve a decir de otros creadores entonces, pues se dan cuenta que siguen siendo títeres de Mafia en Televisión al ton y son que yo les toque. Válgame la Virgen de la Pantimedia. O sea que todos bailan a su son. No, bueno, la humildad hecha persona. Pero donde de plano se vuela la barda es con su supuesto rigor periodístico. Nos cuenta muy Orondo que tiene 4 entrevistas que las tengo obviamente guardadas. Y que no las saca para no entorpecer como tal las investigaciones. ¡Qué responsable, el niño! Pero, no es el mismo que sacó a la señora Paola, cuyo testimonio, según las autoridades, no checaba ni con Resistol 5000. Ahí como que la responsabilidad se le fue de vacaciones, ¿no creen? Y ni qué decir de cómo consigue a sus expertos. Resulta que la neuropsicóloga, la señorita Verónica, según él, ella fue la que me lo pidió. Me dijo, Fabián, ese día ya estábamos de ultra mega madrugada, pero todavía hay muchísima información que tengo que arrojarte todavía. Ándale. O sea que los expertos le ruegan por salir en su canal. Y si no, pues los pesca al vuelo, como cuando en su transmisión en Kik alguien le dice Jera me dice, yo soy perito en criminalística. Y él, ni tardo ni perezoso, contesta Lick García,
A ver, mándame mensaje en este momento, Jeren, una de esas y te entrevistamos el día hoy. Así, sin más, sin verificar, sin nada. Con razón luego salen con cada análisis que parece chiste mal contado. Ahí sí, como dice el dicho, de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco, y parece que en su canal, de expertos también. Y hablando de la neuropsicóloga, la que supuestamente le robó la entrevista, esta eminencia se pone a decir que Valeria Márquez, que en paz descanse, percibía en ese momento que estaba pasando por una depresión basándose en que mencionaba que quería regresar a estudiar, que ya niña bien, estaba gastando mucho. Miren, yo no sé mucho de esas cosas de la psique, pero diagnosticar a alguien así, ya fallecida, y por lo que publicaba en redes, me parece, cuando menos, atrevido. Como diría el doctor sincero, Mona, la ética profesional a veces brilla por su ausencia en esos lares digitales. Pero lo que de verdad me revolvió el atole fue cuando este mafian se dirige a la familia de Valeria. Con una tranquilidad pasmosa les dice: familia de Valeria Márquez, yo hablé con la señora Paola, y la estaría dispuesta a entrar en contacto con ustedes, con la familia de Valeria Márquez. Y no conforme con eso, añade: lo más que yo puedo hacer justamente es conectar a la señora Paola con ustedes para que efectivamente la señora se sienta un poco más cobijada, y sienta que efectivamente pues está protegida por algunos de ustedes. Pero bueno, qué falta de respeto y de tantita progenitora. Aquí sí, hasta la licenciada Justina Leyes pegaría el grito en el cielo. ¿A santo de qué la familia va a querer hablar con una testigo cuyo dicho ya fue cuestionado por la fiscalía? ¿Para qué revictimizarlos y meterles más ruido en la cabeza? Eso no es ayudar, eso es echarle más limón a la herida. Como bien dice el muchacho que lo analiza en el otro vídeo, ¿para qué necesita la familia a la señora Paola? La que necesita investigar es la policía, no la familia. Y para que vean cómo se mueve este señor por el interés, en un momento dado dice: cuando yo detecto ese tipo de apatía ya en la población y el público, es el momento en que ya empecemos, obviamente, a alejarnos un poco de la investigación. Yo creo que ya estamos en los últimos videos. O sea, que si la gente se aburre, él también se aburre del caso. La búsqueda de justicia le dura lo que le dura el ratín, al parecer. Pero no se confíen, porque tantito después ya está diciendo: todavía vamos a entrevistar por ahí criminólogos, criminólogas que tienen infinidad de información y demás. O sea, que el circo debe continuar mientras siga generando vistas. Ay, mis hijos, de verdad que este tema me saca canas verdes. Uno ya no sabe si reír por no llorar con tanta ocurrencia. ¿Ustedes qué más han visto que les parezca el colmo con este personaje? Cuéntenmelo todo, que aquí su tía Mona los escucha. ¡Ay, Dios santísimo, sobrinos! Entre más le escarba una a este asunto del mafia en televisión, más joyitas encuentra una. ¿Pero qué digo joyitas? Puras chinches y tepalcates, válgame Dios. Porque este señor no nomás se siente el mero mole de la fiesta, sino que también quiere ser el que pone la música, sirve los platos y hasta le dice a uno cómo debe bailar. Fíjense que el individuo tiene un doctorado en eso de querer manejar a su audiencia. Les dice, con una cara más seria que velorio de rico, no solo porque lo digan significa que es verdad. Y una, que ya no se cuece al primer hervor, piensa: mira quién habla. El que espera que le creamos a pie juntillas cada exclusiva que se saca de la manga. Es como el comal diciéndole a la olla, ¿no creen? Y no para ahí, porque repite como periquito que siempre: pregúntate quién lo está diciendo, refiriéndose a los que lo critican a él. Claro. Hay que dudar de todos, menos de él, faltaba más. Luego, se avienta la puntada de decir que la fiscalía en ningún momento dijo que la entrevista era falsa ni mucho menos, pero hay muchos creadores de contenido que lo van a decir de esa manera porque así pueden generar visualizaciones. A ver, mi chavo, si la fiscalía dice que el testimonio de tu testigo estrella no coincide absolutamente con nada de su investigación, pues no es que la entrevista sea falsa en el sentido de que no ocurrió, sino que lo dicho en ella no tiene sustento. Es un juego de palabras para lavarse las manos que ni Pilatos, de veras. Y ni hablemos de cómo maneja a sus expertos. Con la neuropsicóloga, la señorita Vero, él mismo le pone el caminito. Le dice: nos importa no lo que diga como tal Valeria, sino las expresiones, la manera en la que reacciona Erika. ¿Qué es lo que te está transmitiendo a ti de manera neuropsicóloga? O sea, ya le está diciendo qué buscar y cómo analizarlo. Y cuando la experta está hablando, Mafian interviene con preguntitas como: esto que me estás abordando, ¿podría darte a ti el que la risa de Erika es más para encajar y tener empatía que tener una risa honesta? Pues claro que la experta va a decir que sí, si ya se lo está casi afirmando él. Como dice mi comadre Chismelia: ay Mona, ese ni pregunta, ese ya nomás quiere que le confirmen sus ideas.
Y lo más peligroso es cuando la misma neuropsicóloga, guiada o no, suelta que sobre Erika posiblemente lo sabía, refiriéndose a lo que le iba a pasar a Valeria. Qué irresponsabilidad tan grande soltar esas cosas al aire, como si fueran verdades absolutas. Pero si le señalas sus errores, uy, agárrense. Se pone como chile en nogada. Dice que en Mafián Televisión nunca nos han desmentido. Que desmientan a los mentirosos que dijeron que Erika se escapó. Esas son las personas que están desviando la información. O sea, él nunca se equivoca, los demás son los mentirosos. Aunque la propia fiscalía haya dicho que el testimonio de su Paola no servía para maldita la cosa, él sigue en su macho de que a él no lo desmienten. Qué terquedad, ni la de una mula. Y otra de sus grandes estrategias es la de la exclusividad en otras plataformas. Les dice a sus seguidores así que por favor te pido que vayas aquí, porque la entrevista de ahí será sin censura. Y que lo que suba después será justamente editada. Tendré que editar infinidad de cosas. ¡Ah, qué listillo! Crea la sensación de que si no lo ves sin censura en la otra plataforma, te estás perdiendo de la verdad verdadera. Puro gancho para jalar gente, como si estuviera vendiendo licuadoras en el mercado. Aquí la licenciada Justina Leyes me diría mona, eso se llama manipulación de la audiencia. Un comunicador con verdadera ética no recurre a esas artimañas para generar tráfico. Este señor de verdad se cree el rey de la información, diciéndole a su gente tenemos que ser muy puntuales con la información, pero es el primero en aventar datos sin verificar, y en presentar análisis que son pura especulación. Ay, mis chamacos, es que de verdad, con este señor Mafián, una no gana para sustos y corajes. Tiene una concha más dura que piedra de río, el condenado. Porque no solo se avienta sus maromas y contradicciones, sino que encima se da golpes de pecho como si fuera el adalid de la verdad y la decencia. Fíjense nomás, el individuo se atreve a criticar a otros creadores diciendo que no tienen la carrera periodística, no tiene una trayectoria en medios de comunicación, no ha hecho periodismo de investigación en la calle, y lo único que hace es hablar de los chismes en redes sociales. Y yo, que tengo mis antenitas bien paradas, me pregunto, ¿y él qué cartas credenciales nos presenta realmente? Porque por ahí las malas lenguas, que a veces son las más certeras, andan diciendo que su famosa cédula profesional nomás no aparece en los registros oficiales de México, o que la que enseña es una fotocopia en blanco y negro más sospechosa que un billete de 3 pesos. Así que, ¿con qué calidad moral critica la paja en el ojo ajeno, si trae una viga en el propio? ¡Qué bárbaro! Y luego, con esa responsabilidad que tanto pregona, nos sale con cada cuento. Dice que la fiscalía tenía 4 líneas de investigación que luego se redujeron a 3 o 2. ¡Ay, mijito! Así como lo dices, parece que te sacas los números de una rifa. Mañana vas a decir que eran 20 y se quedaron en una, nomás para mantener el suspenso. Y no se cansa de repetir que tiene entrevistas guardadas que no saca para no entorpecer, pero bien que soltó la de su testigo Paola, que resultó más falsa que una moneda de cuero. Ahí sí, la ética se le fue de pinta. Pero lo que me da más risa, y coraje al mismo tiempo, es cómo usa a su propia audiencia. En una de sus transmisiones, cuando le sugieren hablar con un medium, él primero se hace el digno, diciendo que eso sería burlarse. Pero luego, como quien no quiere la cosa, añade a menos que ustedes me lo pidan y casi me lo supliquen, le haremos la entrevista a un medium o alguien que tire las cartas. Órale. O sea que si el público se lo pide de rodillas, entonces sí vale pisotear la justificación científica de la que tanto alardeaba momentos antes. Y no es la única vez, porque también, en vivo y a todo color, cuando alguien en el chat le dice yo soy perito en criminalística, él ni tardo ni perezoso contesta a ver, mándame mensaje en este momento. Una de esas y te entrevistamos el día hoy. Así, al chilazo, sin verificar ni nada. ¡Qué profesionalismo, de veras! Y todo esto, mis cielos, es para llevar a su público por donde él quiere. Les maneja las emociones como si fueran títeres. Un día les dice que ya se siente la apatía en la población sobre el caso de Valeria Márquez, como para decir ya ven, se están aburriendo, pero yo sigo aquí por ustedes. Y al otro día, para reavivar la llama, les promete analizar microreacciones con su neuropsicóloga o traer a un criminólogo que trabajó en el caso del químico asesino. Puro show para mantener a la gente pegada a la pantalla. Aquí es donde mi comadre Chismelia, con esa sabiduría popular que la caracteriza, me diría ay mona, qué descaro de señor. Le da lo mismo Chana que Juana con tal de que hablen de él y le den sus vistas. Y no le falta razón. Porque la licenciada Justina Leyes, con su temple de acero,
añadiría la línea entre el periodismo informativo y el entretenimiento irresponsable es muy delgada, y este individuo parece haberla borrado con los pies, buscando el sensacionalismo por encima de la verdad, y el respeto a las víctimas y sus familias. De verdad, sobrinos, este mafián parece que la única investigación seria que hace es la de cómo mantener los números altos y la cartera llena, aunque sea a costa de la verdad y del dolor ajeno. Pero, ¿qué más se puede esperar de alguien que juega así con temas tan delicados? Sigan atentos, porque me da la impresión de que este circo todavía tiene varias carpas por levantar. ¡Ay, mis luceros del alba! Una pensaría que ya no hay más de dónde rascarle a este señor mafián, pero este hombre es como un pozo sin fondo de ocurrencias, por no decir otra cosa. Porque entre más lo escucha una, más se convence de que su principal talento es el de enredar la pita, y hacerse el que no rompe un plato, cuando ya se echó la vajilla entera. Fíjense nomás en el numerito que se avienta con su famosa testigo, la señora Paola. Un día nos dice, con la mano en la cintura, que la señora ya casi está poniendo la denuncia en la fiscalía. Y al otro, nos sale con que no, que la señora necesita que la fiscalía le brinde protección especialísima, y que mejor denuncie ante notario público porque qué miedo en Jalisco. A ver, no que muy decidida. No que ya estaba todo planchado. O es que la historia cambia según como le convenga al ratín del día. Porque así, mis chavos, nomás no se puede. Y es que todo en él es una actuación, un melodrama digno de Corín Tellado. Fíjense cómo revela sus grandes exclusivas. Te dice, con voz de misterio, hay información importante que tengo que compartirte del papá de Valeria Márquez. Hay información importante que tengo que compartirte. Estate al pendiente de Mafia en Televisión. Y así te tiene, con el alma en un hilo, esperando la gran revelación que muchas veces, o no llega, o es pura llamarada de petate. Es un experto en calentar el comal para luego salir con que se le acabó el gas. Pero donde sí se pasa de tueste es cuando él y sus expertos se ponen a psicoanalizar a todo el mundo en público. Que si Valeria estaba deprimida porque lo publicaba en sus redes, que si la risa de Erika era fingida y de garganta. Miren, con todo respeto, pero hacer diagnósticos o juicios tan severos sobre el estado mental o las intenciones de las personas, basándose en videos y con una ligereza que asusta, no solo es poco profesional, sino que puede ser muy dañino. Como diría el doctor sincero, Mona, la salud mental y la reputación de las personas no son un juego para andar ventilando en plazas públicas digitales. Y tiene toda la razón. Si este señor critica a otros por hablar de los chismes en redes sociales, ¿qué es lo que hace él sino un chismorreo con tintes de análisis experto? Y ni hablar de cómo se escuda en el nombre de su canal. Cuando la fiscalía dice que el testimonio de la testigo Paola presentada por él, en su canal no coincide con la investigación, él sale muy campante a decir la fiscalía no dijo Mafia en Televisión, dijo la entrevista con testigo Paola. ¡Ah, qué astuto! Como si el canal fuera una cosa, y el contenido que él produce y promueve fuera otra. Es como si yo digo no fui yo, fue mi mano la que se comió el último tamal. Por favor. El canal es él y él es el canal, y la responsabilidad es la misma. Mi comadre Chismelia, que de simple no tiene un pelo, me dijo el otro día, ay, Mona, es que este señor ya no sabe ni qué inventar para que lo sigan viendo. Hasta parece que le pagan por palabra, porque cómo habla. Y sí, comadre, y entre más habla, más se enreda. Porque su principal negocio no es la verdad ni la justicia, sino el espectáculo. La licenciada Justina Leyes, siempre tan ecuánime ella, me lo resumió muy bien, Mona. Una cosa es el derecho a informar, y otra muy distinta es la obligación de hacerlo con veracidad y responsabilidad. Cuando se juega con la expectativa de justicia de la gente, y se lucra con el dolor ajeno bajo el disfraz de investigación, se cruzan líneas éticas muy peligrosas. Y es que, al final del día, parece que el único caso que el señor Mafian está realmente interesado en resolver es cómo mantener su marca personal en alto, y los bolsillos contentos, aunque para ello tenga que vender humo como si fuera pan caliente. De verdad, mis sobrinos, este asunto ya huele a quemado desde hace rato. Pero díganme, ¿ustedes creen que este tipo de shows realmente le hacen algún bien a las víctimas o a la búsqueda de justicia? Yo, la verdad, lo dudo mucho. Fíjense nomás en el tonito que se gasta para referirse a los demás. A otros los tacha de charlatanazo, farsante, pero hay de aquel que se atreva a cuestionarlo a él. Porque entonces, según su lógica retorcida, es un ataque a su sacrosanto canal. Y todavía se da el lujo de decirles a otros creadores, con una soberbia que ni el Rey Sol, entonces, pónganse más inteligentes, creadores y creadoras de contenido. Échenle ganas. Mira lo que gallito. Él, que como ya dijimos, su propia carrera periodística está más en duda que la virginidad de un colchón de motel.
Pero regresemos a su tan cacareada responsabilidad. Nos jura y perjura que tenemos que ser lo más responsables posible con toda la información que estamos lanzando aquí en Mafia Televisión. ¡Qué bonito discurso! Lástima que se le olvida cuando tiene sentada a su neuropsicóloga estrella, la Vero Solís. Porque esta señorita, con la bendición de Mafian, se avienta cada especulación que da calosfríos. Por ejemplo, cuando analiza a Erika, la empleada de Valeria, y suelta que si hubiera sabido se hubiera ido, o que posiblemente lo sabía, refiriéndose a que Erika podría haber estado enterada de lo que iba a pasar. Dios nos ampare. Soltar esas conjeturas como si fueran papitas, sin pruebas contundentes, eso no es ser responsable, eso es ser un pirómano con cerillos en la mano. Y ni qué decir de su lógica de detective de caricatura. Acuérdense del numerito con el muchacho de República Dominicana. Mafian primero lo quiere llevar a México con todo pagado, y cuando el otro, como es natural, dice que sí, entonces Mafian brinca diciendo ajá. Lo caché. Es un interesado que busca lucro. Y para rematar, confiesa obviamente no le íbamos a pagar el viaje. O sea, le tiende una trampa, el otro cae, y eso, según Mafian, demuestra que el otro es un farsante. No, bueno, este señor cree que la inteligencia se compra en la lagunilla. Lo único que demuestra es su propia maña para tender celadas. Pero donde de plano se le cae el teatrito es cuando él mismo admite sus intenciones. Hablando de volver a entrevistar a la neuropsicóloga, dice que es para poder exprimir todavía más el caso en cuanto a información abordada en la neuropsicología. ¿Oyeron bien? Exprimir el caso. Con esas palabras. Ahí sí que, como dice mi comadre Chismelia, este no tiene llenadera, mona. Le saca jugo hasta a las piedras con tal de tener de qué hablar. Y es que es la pura verdad. Después de decir que ya se siente la apatía del público, anuncia que va a traer más criminólogos, criminólogas que tienen infinidad de información y demás. O sea, que la vaquita hay que seguir ordeñándola hasta que ya no dé ni una gota de ratín. Y para mantener el misterio y sentirse importante, recurre al viejo truco de tengo información secreta, pero no se las puedo dar. Nos dice muy ufano hay mucha información que yo todavía no puedo liberar. Por no entorpecer las investigaciones, o que tiene 4 entrevistas que las tengo obviamente guardadas. La licenciada Justina Leyes, con su colmillo bien retorcido para estas cosas, me comentaría mona, ese jueguito de sé mucho pero no digo nada es un arma de doble filo. Si la información es real y relevante para una investigación, ocultarla podría ser hasta constitutivo de un delito. Pero si es puro bluff para darse importancia, es simplemente una tomadura de pelo a la audiencia, y una falta de respeto a la verdadera labor investigativa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la licenciada. En resumen, mis queridos sobrinos, este personaje parece más un director de circo que un buscador de la verdad. Todo es un espectáculo montado sobre la base de yo digo, yo sé, yo tengo, pero con muy pocas nueces y mucho ruido. ¿Hasta cuándo la gente seguirá comprando estos boletos para su función? Esa es la pregunta del millón. ¡Ay, mis corazones! Ya llegados a este punto, una siente que ha dado más vueltas que la rueda de la fortuna en Feria de Pueblo con este asunto del señor Mafian. Pero como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y a este análisis hay que ponerle su broche de oro, o de alambre, según se vea. Porque lo que más me preocupa de todo este enredo, más allá de las risas que nos pueda sacar su desfachatez, es el verdadero impacto que tiene su periodismo de pacotilla. Cuando este señor se pone a ventilar pruebas a medias, testigos que no aguantan un soplido y expertos de dudosa experticia, no solo está haciendo un circo, sino que está enlodando el camino de la verdadera justicia. La licenciada Justina Leyes, con esa claridad que la caracteriza, me lo dijo bien clarito, mona, este tipo de desinformación o información sesgada, no solo confunde a la gente, sino que puede entorpecer investigaciones reales, crear falsas expectativas en las víctimas y, al final, minar la confianza en las instituciones. La búsqueda de la verdad es un asunto serio, no un reality show. ¿Y cuánta razón tiene la licenciada? Este Mafian se escuda mucho en la libertad de expresión, como si eso fuera patente de corso para decir cualquier barbaridad sin que nadie le tosa. Pero se le olvida que la libertad de uno termina donde empieza el derecho del otro, y el derecho a la verdad, a la justicia y a la no revictimización son sagrados, mi chavo. Criticar sus métodos no es querer callarlo, es pedirle un mínimo de decencia y responsabilidad. Y ya vimos su modus operandi, rodearse de expertos que le sigan la corriente o que le generen ratín fácil. Ahí tienen a la neuropsicóloga recién licenciada que, según él, ella fue la que me lo pidió, ansiosa por más tiempo en pantalla para exprimir el caso. O su idea de buscar criminólogos que no sea de México, porque los de aquí,
Según él, son muy responsables o les da miedo salir en su canal. ¿No será que más bien busca a quien le diga lo que él quiere oír, sin tantos miramientos éticos? Mi comadre Chismelia, ya hasta con bostezos, me decía: ay mona, ya chole con este señor. Siempre la misma gata, no más que revolcada. Y sí, es que su patrón es el mismo, mucho ruido, mucha promesa, mucha exclusiva, y al final, pocas nueces y una gran confusión. Al final del día, mis sobrinos, una se pregunta, ¿por qué la gente sigue cayendo en estos enredos? Quizás es la necesidad de respuestas rápidas en casos dolorosos, o el morbo que nos jala a todos un poquito, o simplemente que este señor es muy hábil para venderse como el único que dice la verdad sin tapujos. Pero la verdad, la de a de veras, raramente viene envuelta en tanto escándalo y contradicción. La verdad es más serena, más sólida, y no necesita de tantos fuegos artificiales para brillar. Así que, con esto me despido por ahora de este análisis del fenómeno Mafian. Un personaje que nos ha enseñado más sobre cómo no se debe comunicar en tiempos de crisis, que sobre los casos que dice investigar. Cuídense mucho, abran bien los ojos, y no se dejen dar a tole con el dedo tan fácilmente. Su tía Mona les manda un beso y hasta la próxima ocurrencia que nos depare el Internet.